Hoy tenemos sobre la mesa un libro que a primera vista podría parecer una memoria de vida corporativa, pero que es mucho, mucho más profundo. Sí, totalmente. Hablamos de Caos por el egoísmo de Jaime Collantes Guerrero. La obra nos lleva a través de dos experiencias laborales del narrador radicalmente distintas y uno no puede evitar preguntarse, ¿son solo historias de oficina o el autor está usando estas empresas como un laboratorio para analizar algo mucho más grande? Definitivamente es la segunda opción. El autor utiliza estas dos crónicas, la empresa del señor Schulz y luego el conglomerado de Casa Erno, como dos estudios de caso casi clínicos, diría yo. Clínicos. Sí, porque son dos mundos opuestos que le sirven para explorar la naturaleza del egoísmo, de la ambición, y cómo estas fuerzas moldean no solo a los individuos, sino a los sistemas que construyen. O sea, en uno, el orden nace de las cenizas del caos. En el otro, el caos devora al orden desde adentro. Me parece fascinante esa dualidad, y para entenderla creo que es clave analizarla como lo propone la misma novela, en distintos niveles, ¿no? No es solo lo que pasa en la junta directiva, Para nada. sino cómo afecta la psique de cada personaje, cómo se crea la cultura de la empresa y finalmente cuál es el impacto que todo esto tiene fuera, en la sociedad. ¿Te parece si empezamos con la primera experiencia, la del señor Schulz? Claro. Y para entender a la empresa del señor Schulz hay que entender su contexto, que es fundamental. La posguerra. Esto no es un detalle menor, ¿eh? Es el cimiento de toda la primera parte. Los personajes que conocemos, Peter Weiss, Klaus Van Jonker, el propio narrador, no son los típicos inmigrantes que llegan en busca de fortuna. Son sobrevivientes. Oye, y eso cambia por completo la naturaleza de su ambición, ¿no es así? Por completo. No están buscando conquistar el mundo, están intentando reconstruirlo, empezando por sus propias vidas. El autor nos da unos brochazos de sus pasados que son brutales. Recuerdo especialmente la historia de Klaus, Uf, sí. que cuenta cómo tuvo que asesinar a un soldado a los 12 años para defender a su abuela. O sea, ¿cómo cargas con algo así por el resto de tu vida? Exacto. Ese es el fantasma que persigue a todos. La guerra no es un evento histórico, es una herida psicológica que no cierra. Y esto incluye al propio gerente, el señor Schulz, quien carga con la culpa de haber participado en la captura de una familia judía. Por eso, la ambición que vemos aquí no es una de acumulación, es una de redención. Buscan una segunda oportunidad. Buscan orden. Buscan un sentido de orden y normalidad en un mundo que les demostró que, bueno, que simplemente no existía. Y en ese intento de crear orden, el autor nos presenta dos figuras de poder que son totalmente opuestas. Por un lado, está el mismo señor Schulz. Lo describes como alguien que busca la redención, y eso se ve en su forma de liderar. Es un humanismo muy práctico. Totalmente. Podríamos llamarlo un ego compasivo. Su liderazgo no se basa en discursos, sino en acciones muy concretas y a veces silenciosas. Ajá. La escena en que una empleada, Alicia, sufre un ataque epiléptico es muy reveladora. Schulz no entra en pánico ni busca protagonismo. Su reacción es inmediata, discreta y profundamente protectora. Se encarga de ella, asegura su privacidad, su dignidad. A ver, entonces, la novela sugiere que sin esa culpa de su pasado, su humanismo no existiría. Es decir, que su bondad es una especie de transacción personal para limpiar su conciencia más que pura benevolencia. Es una pregunta excelente, y creo que el autor deja la respuesta ambigua a propósito. Lo que sí queda claro es que su culpa es el motor de su ética. Se preocupa genuinamente por el bienestar de sus empleados, por crear un ambiente laboral justo, seguro. Su ego, su necesidad de sentirse un buen hombre, se canaliza en construir algo positivo para los demás. Es una humanidad condicionada, forjada en el trauma, pero humanidad al fin y al cabo. Y en el otro extremo del espectro tenemos al señor Kruger, el director. Uf, Si Schulz es el ego compasivo, Kruger es la encarnación del ego narcisista, un personaje casi teatral en su soberbia. sin duda. Kruger es el poder frío, deshumanizado. Vive en un aislamiento autoimpuesto, y su conexión con el mundo es a través de la ostentación. Fíjate que el autor no elige los detalles al azar. El avión privado, el rancho con animales exóticos, y mi detalle favorito, ese enorme espejo en su oficina para poder contemplarse. Claro. No le interesa construir ni redimir nada, su único objetivo es admirar su propio reflejo, su propio poder. Es la indiferencia total hacia el otro.
Fíjate que al conectar estos dos personajes con la cultura de la empresa, todo cobra sentido. La compañía del señor Schultz se siente como un intento de crear un microcosmos de esperanza. Sí, sí. El autor dedica páginas a describir el énfasis en los derechos humanos, la seguridad industrial, incluso el cuidado del medio ambiente. Es casi una utopía en medio de un mundo en ruinas. Es un ideal, sí, pero un ideal frágil. Y ahí está la genialidad del autor. No nos pinta un paraíso perfecto, nos muestra las grietas. Las fallas humanas. Exacto, las fallas humanas que amenazan constantemente esa armonía. Por ejemplo, el incidente del champán falso que se compra por error para una celebración. Sí, lo recuerdo. Es un detalle cómico, pero revela una cierta incompetencia o descuido. O esa escena de la fiesta de la empresa que se convierte en un caos absoluto, cuando los trabajadores, quizá por la misma necesidad de la posguerra, se abalanzan sobre la comida como si no hubiera un mañana. Esos momentos nos recuerdan que por más orden que intentes imponer desde arriba, la naturaleza humana es compleja y a veces caótica, ¿no? Totalmente. El orden de Schultz es un castillo de naipes que se sostiene por la voluntad y la culpa. Y eso nos lleva al impacto social, porque el autor deja muy claro que este castillo de naipes, esta empresa con rostro humano, es una anomalía, es la excepción. No la regla. El contraste con lo que sucede afuera es demoledor. Brutal. Lo ejemplifica con los relatos de los obreros de las fábricas vecinas. Ahí no hay seguridad laboral ni derechos humanos. Hay explotación pura y dura. La mención específica de las prensas hidráulicas que mutilan a los trabajadores es una imagen que se te queda grabada. Es fuertísima. Te hace entender que la humanidad de la empresa de Schultz es una pequeña isla en un océano de crueldad industrial. Por lo tanto, el análisis en esta primera parte es sobre cómo un grupo de individuos marcados por un caos externo, la guerra, intentan desesperadamente construir un orden interno. El egoísmo aquí es una fuerza ideológica, traumática, que se combate con un humanismo redentor, pero siempre bajo amenaza. Esa fragilidad es la clave. Entonces, en esta primera parte, el orden nace como una defensa contra el caos que vino de fuera. Pero ¿qué pasa cuando la guerra es solo un recuerdo lejano? Cuando no hay un trauma externo que te obligue a ser mejor, y el único enemigo es la simple y llana codicia. Pues Me imagino que esa es la pregunta que nos lleva directamente a Casa Erno. es, precisamente, el autor le da la vuelta por completo a la premisa. En la segunda parte, el narrador, ya un contador experimentado, entra a un mundo que debería ser el epítome del orden, un conglomerado exitoso, Casa Erno. Pero lo que encuentra es una organización en plena decadencia, un caos que no viene de fuera, sino que se gesta en su propio interior. Y el centro de este nuevo universo es el señor Erno Loxe, una figura muy diferente al señor Schultz. Muy diferente. El autor lo presenta de una forma casi trágica. Es la tragedia del creador que pierde el control de su creación. Loxe es un visionario, un hombre que construyó un imperio de la nada. Pero su tragedia es biológica. Un cáncer terminal lo está consumiendo. Y a medida que su cuerpo se debilita, también lo hace su control sobre la empresa. Y la deja a merced De un equipo de directivos incompetentes, desleales y, sobre todo, voraces. Aquí la ambición muta por completo. Ya no tiene nada que ver con la supervivencia o la redención. Se vuelve Parasitaria. autodestructiva. Fíjate en personajes como el licenciado Garcinio o el señor Marvin. A ver si lo entiendo bien, el narrador descubre que literalmente firmaban contratos que le hacían perder dinero a la empresa, Sí, es así de absurdo. solo para poder cobrar ellos una comisión personal. Es exactamente así. Es el acto de egoísmo más cortoplacista y destructivo que te puedas imaginar. Están desangrando a la empresa que les da de comer por una ganancia inmediata. Es que no tiene sentido a largo plazo. No lo tiene. El egoísmo aquí no busca construir nada, ni siquiera para sí mismos. Solo busca devorar. Es casi una caricatura de la corrupción. Y el autor conecta muy bien cómo este caos moral se refleja en un caos tangible, administrativo. Claro, los más capaces. Un personaje como Sergio Abel Rosas es el ejemplo perfecto. ¿Ah, sí? No tiene talento, no aporta valor, pero es un maestro de la adulación servil. En un sistema roto, la mediocridad y el servilismo se vuelven más valiosos que la competencia. Se premia la traición. Se premia la traición y la envidia. Es un entorno tóxico. Y cuando crees que no puede haber un egoísmo más puro, llegan los herederos del señor Loxe. Es como
el golpe de gracia. Uf, sí. El egoísmo por derecho de cuna. Exacto. Lo día por él, y el autor los describe como ineptos, caprichosos y completamente desinteresados en el legado de su padre. Su única preocupación es cómo exprimir los últimos jugos del conglomerado para financiar su estilo de vida. Ellos no inician la destrucción, pero con su indiferencia la consuman. Sí, la aceleran hasta el final. Si llevamos esto a la cultura corporativa, Casa Erno es el anti-Scholz. No hay misión, no hay valores, no hay liderazgo, es una anarquía. Es una especie de canibalismo corporativo. Todos luchan por el último trozo de carne mientras el cuerpo principal se descompone. Y el narrador se convierte en el cronista de esa descomposición. Sí, y detalla con una precisión casi forense todo el proceso. Las deudas fiscales millonarias que aparecen de la nada, los inventarios inflados. Fraudulentamente para esconder pérdidas. Exacto. Y el acto final, casi patético, de la liquidación de activos. La escena de la venta de la maquinaria de microproceso, que era tecnología de punta, por una fracción de su valor. Es el símbolo perfecto del colapso. Es desolador, porque no es un desastre natural, no es una crisis económica externa, es una implosión Una implosión, sí. causada por gente mediocre y codiciosa. Y al final, el impacto social es evidente. Los que pagan el precio son los cientos de empleados que pierden su trabajo, Claro. la avaricia de unos pocos, de nuevo, generando la miseria de muchos. La crítica aquí se siente mucho más directa, más furiosa. Mucho más. Porque la caída de Casa Erno representa el fracaso del egoísmo descontrolado como motor social. El autor nos está diciendo, miren, esto es lo que pasa cuando dejas que la avaricia y esa incompetencia tomen el control. ¿No es una guerra? No, es su propia podredumbre interna la que la consume hasta los cimientos. Viendo las dos historias juntas, es como si el autor nos mostrara dos enfermedades distintas con síntomas parecidos. Una es el trauma, que puede llevar a una recuperación frágil y consciente, como con Schultz. Ajá. La otra es la codicia rampante, que parece una enfermedad terminal sin ninguna posibilidad de cura. Esa es una gran analogía. De hecho, el propio autor, en el prólogo y en los capítulos más filosóficos del libro, se refiere al egoísmo como un cáncer maligno. ¡Órale! Y después de leer las dos crónicas, la metáfora cobra una fuerza tremenda. La empresa del señor Schultz, con todos sus defectos, representa la posibilidad de un sistema más justo. Una alternativa. ¿Sí? La prueba de que se puede crear valor sin destruir a las personas. Mientras que Casa Erno es la encarnación de lo que el autor llama capitalismo salvaje, un sistema que, dejado a su propia inercia, se canibaliza, se autodestruye. Y un sistema que no solo permite, sino que a veces recompensa que la riqueza se concentre en las manos de los menos capaces o los más deshonestos. Y lo más trágico Y creo que este es el punto final del autor. es que la lección no se aprende. El ciclo se repite. Exacto. Tras la liquidación de Casa Erno, nace una nueva empresa de sus cenizas, Erno Industrial. ¿Y quién queda al mando? No me digas. El licenciado Argarcini, uno de los principales arquitectos de la ruina anterior. Es increíble. El mismo tipo que ayudó a hundir el barco, ahora es el nuevo capitán. El autor no nos deja con mucha esperanza, ¿o sí? Es un mensaje bastante pesimista. Es un mensaje de advertencia. Nos muestra que si no hay una ética consciente, si no hay un propósito más allá del beneficio inmediato, los patrones de egoísmo y corrupción están condenados a repetirse Indefinidamente. indefinidamente. Entonces, para resumir, Caos por el egoísmo utiliza estas dos crónicas empresariales increíblemente detalladas para construir un argumento poderoso, ¿Sí? que no importa si nace del trauma de una guerra o de la simple avaricia en tiempos de paz, el egoísmo desenfrenado es una fuerza entrópica, una fuerza que, inevitablemente, conduce al desorden y a la destrucción. Exactamente. Construye un caso irrefutable a través de la narrativa. Y al final, te deja con una pregunta que creo que el autor quiere que nos hagamos y que resuena mucho hoy en día. A ver, Nos presenta este egoísmo casi como una fuerza de la naturaleza, una constante humana. La pregunta es, ¿el fracaso de estas empresas es simplemente un reflejo de fallas individuales, de la debilidad moral de estos personajes específicos? o es, y esto es lo más inquietante, una crítica a un sistema económico que inherentemente fomenta y a veces hasta celebra este tipo de caos por el egoísmo,
Nos deja pensando si el problema son solo unas cuantas manzanas podridas o si es el cesto entero el que está mal diseñado. Una pregunta sin respuesta fácil.